Nadie puede discutir que en España el Estado de Derecho atraviesa hoy una situación muy delicada. Todo el entramado institucional creado para salvaguardarlo, desde el inicial proceso de generación de normas hasta su final aplicación por la judicatura o por la administración pública, está amenazado de derribo. Para apuntalarlo y que no se nos caiga encima, 5 notables expertos en leyes que editan el blog jurídico más importante de nuestro país publican este libro, ¿Hay derecho? Una toma de conciencia, un llamado de atención sobre los peligros que acechan a nuestra joven democracia. Y 2 de esos 5 autores, Ignacio Gomán Lanzón y Fernando Gomán Lanzón, nos visitan aquí en Periodista Digital para hablar de él. Muchas gracias por venir a Periodista Digital a los dos. Gracias. Bueno, vamos a empezar un poco que nos cuenten, porque todo esto nace en un blog. Un blog que es muy conocido, que se llama Hay Derecho. ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿Cómo fue que quisieron dar el salto del libro al blog? Bueno, primero el blog surgió por una serie de compañeros que estábamos trabajando en una revista corporativa, que se nos ocurrió que era interesante utilizar estos medios nuevos, de alguna manera, para comunicar pues bueno, los mismos contenidos que teníamos en la revista. Luego nos independizamos porque vimos que había mucha materia que tomar que era independiente, que tratar y que era independiente del tema corporativo. Y nos fuimos centrando en ir examinando las diversas cuestiones de actualidad que salían en cada momento y darles un tratamiento profesionalizado, por decirlo así. Es decir, muchas veces en la prensa generalista salen noticias y algunas son muy específicas y jurídicamente muy complicadas. Entonces es necesario dar información cierta e independiente. Nosotros somos independientes y, como nosotros tampoco sabemos de todo, contamos con compañeros, con amigos, con colaboradores que son especialistas en cada tema que va saliendo. Y eso pues nos ha permitido pues sacar una información que tiene mucho interés para periodistas, para gente en común que adquiere en definitiva una ciencia cierta sobre estos asuntos. Y de ahí hemos pasado a hacer un libro pues todo lo que hemos ido aprendiendo y con todo lo que nos hemos ido concienciando, ¿no? Bueno, hay que decir que el libro aparece firmado por un seudónimo que es Sansón Carrasco. No pregunten por él, no lo busquen en la Wikipedia. Es un personaje de Cervantes, el cual fue elegido por los autores porque, bueno, también por una recomendación editorial, porque los 5 nombres no cabían en tanta portada. Y Fernando, lo que me ha llamado la atención, lo que me ha gustado del libro es que es muy ameno, es decir, no es farragoso. Uno esperaba un libro de leyes, un libro con artículos, porque el artículo tal, el inciso no sé qué y tal, y la verdad que no se encuentra nada de ello. Se habla de un tema muy, muy, muy complejo, como es el del Estado de Derecho, el de sus leyes, el de la Constitución, el del régimen electoral vigente, pero sin hablar prácticamente de ningún artículo. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, a mí me alegra mucho que digas eso porque es uno de los objetivos esenciales a la hora de plantearnos el libro, ¿no? Nosotros, a ser 5 autores, teníamos unas ciertas ideas cada uno, pero desde luego una convergente y desde el principio es que el libro debería ser inteligible para una persona que no supiera derecho, porque el destinatario natural del libro no eran juristas. De hecho, decimos en el libro, en la introducción, que es un libro de ciudadanos preocupados y comprometidos para ciudadanos preocupados y comprometidos. Y esa idea de hacer un libro sin notas a pie de página, sin referencias legislativas ni jurisprudenciales, sino como un relato, como si yo te contara a ti mismo ahora qué está pasando en España, según nuestra opinión, esa idea, yo también viene indirectamente a demostrar que es posible explicar, entendemos nosotros, temas muy complicados de manera que cualquier persona interesada pueda comprenderlo, ¿no? Y por tanto que también, y por tanto es un corolario de lo anterior, si no te lo explican así, hay que desconfiar, ¿no? Porque casi todo puede ser explicado para que una persona con una cierta cultura media pueda comprenderlo, ¿no? Me ha gustado lo que has dicho de relato, pues la verdad que es la mejor definición. Es un relato, se lee del principio a fin sin dar tregua, sin descanso. Decís una idea al comienzo y vais insistiendo en ella a lo largo del libro, y es que predomina la idea, Ignacio, de que la política le ha ganado la partida al Estado de Derecho, ¿no? Al final, y es un problema porque sin Estado de Derecho no hay democracia. Es decir, no estamos hablando de que lo que está en peligro es el Estado de Derecho, sino estamos hablando de la propia supervivencia de la democracia. Sí, justo. Yo creo que esa es la idea clave. Es decir,
nosotros como juristas que vemos, estamos en el día a día, pues observamos un deterioro de uno de los pilares fundamentales de lo que es el constitucionalismo. Solo decir que la democracia es la materia, pero el Estado de Derecho es la forma. Es decir, para que tengamos un Estado constitucional avanzado, es necesario, por supuesto, que haya una representatividad, pero sobre todo que esa representatividad se haga a través de normas que se cumplan. Sin eso, pues tendremos una democracia de baja calidad. Y por diversas razones que nosotros intentamos analizar en el libro, unas generales de todo el mundo y otras específicas españolas, pensamos que eso se está deteriorando. Y ese deterioro es peligroso porque nos puede conducir a sociedades en las que no desearíamos vivir. Yo quería añadir una cosa respecto de esto, en relación con el Estado de Derecho, que es un término técnico, un término complicado, pero yo lo resumiría de una manera muy sencilla, y lo hacemos en el libro. Y además decimos literalmente que no hay democracia posible sin Estado de Derecho. El Estado de Derecho esencialmente significa que las leyes obligan a todos. Algo tan sencillo como eso, que obligan, las leyes democráticamente promulgadas, obligan por supuesto a los ciudadanos, pero también al poder fáctico y especialmente al poder político, al Estado. Esa es la esencia del Estado de Derecho, ¿no? Y eso es lo que vemos que en este momento se está deteriorando bastante. Es decir, que el ciudadano se ve claramente obligado, pero no tanto así digamos, los poderes entendidos con carácter general, ¿no? Y a lo largo del libro damos bastantes ejemplos e indicaciones de por qué esto es así. ¿Y cómo se revierte eso, Fernando? Porque cómo analizáis bien en el libro que el poder político ha copado los organismos claves de toda la judicatura, ¿no? Y dais ejemplos, y aquí no hay color político. Lo hizo el PSOE, lo hizo el PP, lo hacen todos. Es decir, el mal, como decís en el libro, es la certidumbre de la impunidad. ¿Cómo se revierte eso? Bueno, aparte luego lo que diga Nacho, yo voy a dar un par de ideas. La primera es que desde nuestro punto de vista no hay soluciones mágicas. De hecho, entendemos que la expresión soluciones mágicas es una redundancia. Todo aquel que quiera dar una solución en realidad está apelando a la magia. En la vida social, en la historia, lo que hay son tendencias, caminos, encrucijadas, actitudes. Por lo tanto, nosotros no proponemos soluciones. Esto no es un jeroglífico que das la vuelta y hayas la solución. Nosotros lo que proponemos son márgenes de mejora. Hay una sección del libro que se refiere, me parece, al Consejo General del Poder Judicial, pero es aplicable a todo él, y que viene a decir que no hay solución, pero sí hay salida, sí hay margen de mejora. Nosotros proponemos una serie de ideas para que sea el ciudadano el que tomemos más conciencia y tomemos un poco más las riendas de nuestro propio destino y, por tanto, controlemos un poco más al poder político. Estamos convencidos de que la única solución para tener ese margen de mejora, porque solución no hay casi nada en la vida, es precisamente, en primer lugar, entender lo que pasa, y es el sentido último del libro, y en segundo lugar, que cada uno actúe en consecuencia según sus propias convicciones. Está claro lo que dice Fernando. Al final del libro no hay respuesta, ¿no? Hay escrito al revés. No hay respuesta al sudoku, ¿no? Si quieres ser serio, realmente es eso lo que tienes que decir, ¿no? Que son problemas muy complejos. Como decía antes también, no es una cuestión exclusivamente de políticos, no es una cuestión solo de instituciones, es también una cuestión personal, es una cuestión filosófica en cierto sentido. Es decir, es indudable que el mundo desde hace 40 o 50 años se ha hecho muchísimo más complejo. Antes los roles eran más claros, la economía era más sencilla, y ahora pues el mundo se ha complicado. También se ha complicado desde un punto de vista, digamos, individual. Es decir, lo que antes eran determinados, que la gente tenía unos papeles claros y determinados, pues ahora no es así. Ahora las prioridades de la gente han cambiado, la gente quiere obtener su propio desarrollo personal, las normas nos imponen, la jerarquización y la coacción en las relaciones es mucho menos deseada. Entonces todo se ha complicado, y eso también influye, por supuesto, en la política y en nuestras relaciones. Lo que pasa es que tenemos que darnos cuenta de a qué nos lleva todo eso también, ¿no? Y que esa blandura, lenidad, esa relativización de todo... Lo que pasa es que, ya, no sé cómo, me gustaría saber vuestra opinión como juristas. Al ciudadano de a pie le llama mucho la atención, por ejemplo, que en el caso Urdangarín, en el caso de la infanta Cristina, salgan todos los organismos del Estado a
a tratar de salvarle la cara a la infanta. Es decir, la Fiscalía del Estado ha pedido ha recurrido su imputación. Ahora lo vemos al fiscal Orraca ahí tirándose los trastos con el juez en unas escenas que son lamentables y que yo creo que dejan a la justicia, la imagen de la justicia por los suelos. Hacienda también se ha mostrado bastante benevolente con la infanta, está claro. Y lo decís en el libro, la justicia no es igual. Por más que lo diga el rey en un discurso de Navidad, la justicia no es igual para todos. Claro, bueno, el caso, como todo, además si quieres ser serio, en el estudio del tema de la infanta hay dos cuestiones, ¿no? Una primera es ver realmente el sumario, si realmente eso ha sido hecho correctamente, si se han cumplido. Para eso hay que hacer un análisis pues por un profesional que vea realmente qué ha ocurrido. Y por otro lado están las interpretaciones que pudiera haber derivado de estas cosas que estamos hablando, ¿no? Es decir, no es imposible pensar, ¿no?, que en un tema tan importante haya habido alguna disfunción en la justicia, porque lo que vemos, y lo que tratamos en el libro, lo que vemos es que el poder, digamos, entendido como quienes tienen la capacidad de tomar decisiones, fundamentalmente el Ejecutivo, ha conseguido dominar el Parlamento, el Legislativo y también el Judicial, consiguiendo en definitiva tomar su cúpula. También que pues el fiscal pues depende del Estado. Entonces, tú ves que hay unos riesgos que las cosas se tergiversen y que no hay suficientes controles y suficiente independencia para que quienes tienen que desarrollar su trabajo lo lleven como lo tienen que hacer. Ya lo dijo Alfonso Guerra, Montesquieu ha muerto en el año 85. Claro, es que de aquellos lodos vienen estos barros y lodos, ¿no? Es decir, es evidente... Aquellos polvos, sí. Aquellos polvos vienen estos efectivamente. Lodos. Aquello tiene su sentido. Además, yo creo que tiene una explicación. Eso explica bastante bien nuestra circunstancia especial, ¿no? Ya yo digo, vuelvo por relativizar que esto no es una cosa específica nuestra, que en muchos países se encuentran problemas de este tipo, pero en el nuestro es mayor. Probablemente porque nuestra democracia es más corta, proviene de una dictadura, pasamos unos momentos muy malos en los cuales ETA mataba a 100 personas cada año, el ejército, bueno, pues en fin, había una serie de ruidos de sables que podían dar lugar, no se sabía muy bien a qué, había un montón de partidos en los cuales el papel autonómico. Claro, entonces en ese momento cambia, llega el Partido Socialista y llega pues la izquierda, que parte de una idea en la que es el pueblo el que tiene que el pueblo es el único, el soberano, y el que tiene que controlarlo todo. Y efectivamente controla ayuntamientos, controla la judicatura. Es esa idea rusoniana, ¿no? Llega a todos los lados y no tiene que tener ningún control. El alcalde es el representante del pueblo, por ejemplo, por poner un caso, y es el que tiene que hacer todo lo que venga bien para el pueblo. No tenemos interventores, no tenemos control, porque yo soy el mismísimo pueblo. Eso es una idea que podía tener, o sea, entiendo que la tuvieran, pero es muy peligrosa, porque el poder sin control es a lo que llevas a la corrupción, que es exactamente lo que ha ocurrido. Y en el caso de Guerra, pues es muy delicado, me refiero al caso del Consejo General del Poder Judicial, pues efectivamente lo que ocurrió es que inmediatamente se derogó aquella ley en que el Consejo General del Poder Judicial tenía una parte de miembros que eran nombrados directamente por los jueces y otra parte que era política, y se eliminó eso que estaba en la ley para acceder a convertir aquello en un mini parlamento. En aquel momento se explicaba de esa manera, pero de lo que nos está ocurriendo tiene su origen en aquello. Fernando. Sí, bueno, yo en relación con lo de la infanta Cristina, en el libro creo que también, lo indicamos al principio, creo recordar, decimos que no somos una especie de excepción mundial, ¿no? Por tanto, que teníamos nuestros problemas un poco peculiares también, porque accedemos a la democracia pues mucho más tardíamente que otros países, pero que tenemos también problemas comunes, ¿no? Entonces, yo respecto a la infanta Cristina, es verdad, lo decimos en el libro, y empieza un capítulo que concretamente con este tema de Cristina de Borbón, pero nos gusta también matizar. No todo es blanco o negro, sobre todo porque si lo vemos todo negro, entonces el sentimiento suele ser de desesperanza, de inacción e incluso de extremismo. La infanta Cristina está imputada. Con todo lo que queramos hablar, de lo que sea, hay un juez que ha imputado a la hija del rey, ahora hermana del nuevo rey. Bueno, eso lo quisieran muchos. Quiero decir, valoremos también eso, ¿no? Y sobre la base de valorar cosas, es decir, la justicia no es totalmente independiente, pero evidentemente no es totalmente dependiente. Esto no hubiera ocurrido con una justicia completamente sujeta al poder político. Yo creo que te da mucha más legitimidad y además amplitud de miras si ves también lo matizado, lo gris, y a partir de ahí criticas lo que no te parece, ¿no?
creo que es importante. Bueno, hacéis una defensa de la transición, de sus logros, sin negar que hay que hacer cambios. Está claro que hay que pasar a la Constitución por la ITV. Pero, sí. ¿Qué opináis de estos jóvenes que vienen ahora con ganas de derribar todo? Se refieren a la Constitución como un papelito y prácticamente de que lo que hemos hecho del 78 en adelante ha sido toda una farsa y que hay que volver a empezar de nuevo. Es interesante eso que plantea, y la verdad es que le hemos dado vueltas también nosotros, porque el otro día estaba en una entrevista que me hicieron en una cadena de radio, y entonces pues planteaba yo estas cosas tal y más o menos como las estamos planteando aquí, el tema pues de en fin, que el poder ejecutivo pues había llegado a todos los demás órganos del Estado, en fin, y decían, pues es un notario bolivariano, me decían, y es en fin, esto es casi como Podemos y tal. Y yo le digo, yo contesté quizá equivocadamente, dije que Podemos, bueno, si dice cosas que están bien dichas están. Me refiero al análisis, a lo que podría ser el diagnóstico, aunque no compartas la solución, ¿no? En realidad tampoco eso es exacto del todo, porque pues probablemente tampoco el análisis es exacto, porque muchas veces se utilizan palabras que son las mismas, pero los significados son distintos, porque todos les damos un significado diferente, ¿no? A nosotros nos parece que, hombre, efectivamente la transición es un gran logro y se hicieron grandísimas cosas, fue un cambio incruento y tenemos una constitución y tenemos sobre el papel una serie de cosas. Quizá la evolución ha sido muy rápida y hay algunas cosas que están en el papel y que se han devaluado y hay que recuperarlas. La recuperación no se hace con otra ley, seguramente, no es una cuestión de hacer leyes que lo cambien todo, es una cuestión de querer cumplirlas y concienciarnos de que hay que cambiarla todos y participar realmente. No digo yo que no haya que ir a la calle, quizá conectando con lo que decías. Yo no me opongo a que la gente se manifieste, creo que la gente se debe manifestar. Pero eso de echarle la culpa a la Constitución, ¿no es también buscar un... Es muy fácil, ¿no? Decir, es que ¿qué quieren que hagamos con esta Constitución? Claro, no podemos hacer absolutamente nada. Pues yo lo que quiero que hagan es que la cumplan, que es lo que no han hecho en los últimos 30 años, por ejemplo. Sí, hombre, yo creo que es inevitable que la siguiente generación no aprecie los logros de la anterior. Los que han vivido la Constitución saben lo que es. Los que están ahora les cuentan lo que fue. Eso es muy difícil de entender. Y es que es la juventud. Las nuevas generaciones les pasa eso con el aspecto político y con todo lo demás. Muchos de ellos no habían nacido. Bueno, pues es verdad. Vida, sí. Entonces, Pablo Iglesias tenía 3 meses de vida cuando en diciembre del 78 se promulga la Constitución. Él es de octubre del 78. Por lo tanto, es difícil apreciar lo que tienes, salvo cuando desaparece. Entonces... te das cuenta de lo que tenías. Sí, salvo cuando te meten en una constitución bolivariana donde ahí se perpetúa el sátrapa hasta que él quiera. Morirá como Fidel Castro, morirá cuando muera. Una cosa, es decir, puede que no la aprecien, pero yo creo que lo que la gente nota son las disonancias cognitivas, ¿no? Es decir, pone una cosa en el papel y resulta que hacemos otra. Es decir, usamos en el libro una expresión. Es esa la de la Constitución, la Walking Dead, la Constitución que es un poco zombie. Es un zombie en el sentido de que formalmente es correcta y dice una serie de cosas que son totalmente defendibles, ¿no? La cuestión es si eso en la práctica es así. Es decir, si efectivamente hay una separación de poder. Que no tiene espíritu. En cierto sentido, sí. Es una ley sin espíritu. El espíritu lo tiene, lo que pasa es que no se cumple. El espíritu de las leyes de Montesquieu también. Bueno, sí, no sé si incluso usamos esa misma expresión, yo creo, o la pensamos usar, no me acuerdo, que era del espíritu de las leyes a Walking Dead. Es decir, el espíritu de las leyes efectivamente hablaba y propugnaba la separación de poderes, un sistema de controles, de checks and balances dentro, que es lo que permite que el poder no se corrompa. Sin embargo, ahora lo que tenemos es que hay unas normas muy claras. Lo dices así, mira. Sí. Cabría decir entonces que nuestra Constitución, forjada al fuego del espíritu de las leyes de Montesquieu, es más bien ahora hoy un personaje de la serie televisiva de Walking Dead, pues eso, un zombie, más muerta que viva. Más muerta que viva. Es correcta, formalmente está bien, pero muchas cosas no se cumplen, ¿no? Debido a que el desarrollo, la práctica jurídica, una cierta degeneración en el cumplimiento de las normas, en las sentencias, en todas y cada una de las manifestaciones del poder, no responde a esa idea.
Ese es el problema, es cómo lo volvemos a meter. O cómo evolucionamos, porque a lo mejor no hay una solución. A lo mejor estas constituciones tienen también que variar, ¿no? Y permitir adaptarnos a las nuevas circunstancias, que son distintas, sin duda, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito ya para terminar de actualidad. Leíamos hoy en ABC, por ejemplo, que Rajoy está sondeando a sus varones para ver un cambio de constitución. Claro, lo primero que hay que saber es qué se quiere reformar. Esa es la pregunta clave, claro, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, no sé, dicen que hay que actualizarla, consolidarla. Otros, como Esperanza Aguirre, hablan de enmendar el modelo autonómico. ¿Por dónde se empieza? Bueno, yo creo que lo fundamental, antes de hablar de reformar la Constitución, yo creo que sería decir qué quieres reformar. Es decir, hacer un análisis DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Es decir, qué es lo que no funciona y, por tanto, qué deberíamos cambiar, qué deberíamos aclarar, y luego hacer una propuesta concreta. Decir que hay que reformar la Constitución es casi un lugar común. Bueno, sí, la Constitución tiene 30 años o más, ¿no? Por tanto, es evidente que estos textos pues se van quedando obsoletos porque el sentido de la evolución de la sociedad es clarísimo y además es muy rápido. La sociedad de ahora no tiene que ver con la de 78. La Constitución es la misma, pues habrá que adaptarla como es natural, ¿no? Y yo creo que en mi opinión, lo que hay que hacer en primer lugar, antes de decir hay que reformar la Constitución, esta es mi propuesta de reforma de la Constitución, ¿no? Y por tanto vamos a superar los problemas que claramente hemos tenido, por una parte, y por otra parte vamos a adaptar la Constitución a la sociedad de hoy. Para eso hace falta 2 o 3 cosas que no veo ahora. En primer lugar, un consenso muy general. No solamente de los partidos, es que los partidos no son lo único que existe en la sociedad. Yo creo que el consenso debería incluso ampliarse a las instituciones sociales en general, ¿no? Porque los partidos son una parte muy importante, pero no la única. De hecho, incluso entendemos que están los partidos metidos en demasiados sitios. Dice Fernando que tampoco hay consenso, por ejemplo, en el mismo Poder Judicial. En todos los órganos del Poder Judicial ahí tampoco hay consenso, ¿no? Bueno, hay el consenso de los partidos, porque es que realmente el Consejo General del Poder Judicial, en concreto, es un trasunto del Parlamento en cuanto a quiénes eligen y de qué manera, ¿no? Hace años era curioso cómo... lo dije mal, quise decir entre los juristas. Entre los juristas, sí, por supuesto. Entre los hombres de leyes. Pero vamos, igual que el libro no está dirigido a los juristas, la Constitución no está dirigida por los juristas ni a juristas. La Constitución está dirigida al español, al ciudadano español. Todo el mundo tiene que opinar, porque es nuestra regla fundamental, ¿no? Y una cosa me gustaría añadir, que interrumpa, perdona, es que hay una tendencia también en nuestro país en entender que todos los problemas se arreglan con el BOE. Es decir, bueno, como no vamos bien, vamos a hacer otra ley. Y leyes, y leyes, y leyes. Vamos a ver, ¿cómo arreglamos, ¿no?, que en el Parlamento, que se supone que es donde la gente tiene que ir a discutir? O sea, la idea del Parlamento es, tengo una opción, tengo una idea, la propongo. El otro dice, pues no me acaba de gustar, pues vamos a debatir y luego al final sale un producto derivado de la discusión. Todos sabemos que no es así. Todos sabemos que llega al partido, propone una cosa, tengo los votos, saca el dedo, votan todos lo mismo y punto. ¿De ahí qué pasa? Eso ya en sí mismo, que es muy significativo, ¿no? Eso te muestra al final cómo se hacen las cosas. Y eso vas a cambiar la Constitución para eso. Si no es una cuestión de leyes, eso, que a lo mejor lo es, pero seguramente el problema no se va a arreglar con las leyes. No se va a arreglar con las leyes. Me acuerdo, Ignacio, ese apartado en el libro donde decís... aplaudes poco, Jesús. Sí, es una anécdota buenísima. Sí. Es una anécdota. Cuéntala, pues. Bueno, es un colaborador, Jesús López Medel, que es un colaborador del blog y tiene también muchísimas publicaciones aparte, y que en un artículo, me parece que fue en un periódico, comentaba pues su experiencia como militante de cierto partido, en el que le vinieron a llamar la atención sencillamente porque aplaudía poco. Dice, vamos a ver, este señor es representante del pueblo y vota, en fin, no es ya que vote o no vote, es sencillamente que no muestra el entusiasmo debido. Esto es muy significativo, es una anécdota pequeña que precisamente quizá es lo que queremos a veces poner en el libro, ¿no? A veces estas pequeñas anécdotas son muy reveladoras del fondo, ¿no?, de lo que significa. De hecho, los periodistas, cuando, sobre todo en diputados,
sí nos fijamos quiénes aplauden más y quiénes menos, ¿no? Porque es una manera de ver los estados de ánimo, las rencillas que hay entre ellos. Sí, pero bueno, a ver, que no quiere decir absolutamente nada, que cada uno aplauda como le dé la gana, y si no quiere que no aplaudan, que faltaría más, claro. Sí. Una cosa, y para terminar, ¿por qué ponéis tanto el acento en la educación? En la educación. Decís que la educación en general, el gran problema que tenemos los ciudadanos es la educación en general y la educación cívica en particular. Es que yo creo que es realmente la clave de bóveda de una sociedad es su educación, ¿no? Su educación no solamente escolar, sino su educación cívica, es decir, su forma de ver el papel de esa persona, de sí mismo, en relación con todos los demás. Esa es la educación, ¿no? ¿Qué papel tengo yo que desempeñar en la sociedad, no solamente desde el punto de vista laboral o familiar, sino en relación con la sociedad en la que vivo, ¿no? Entonces, realmente, desde nuestro punto de vista, y lo decimos yo creo que con reiteración en el libro, uno de los problemas que ha habido es que se ha cumplido el refrán, pero de modo negativo, de que el ojo del amo engorda al caballo. El amo somos los ciudadanos y el caballo es, digamos, la forma que hemos tenido de gobernarnos, y no hemos puesto el ojo durante 30 años. Y el caballo se está muriendo, el caballo está adelgazando de manera lamentable. Y por tanto, por eso decimos que es necesario cambiar nuestro convencimiento, que es nuestra educación. Es decir, debemos exigir más, sí, pero sobre todo debemos partir de una mucha mayor autoexigencia, ¿no? Esta es la idea. Ignacio, para terminar. Pues que sí, que efectivamente. Al final de lo que se trata es de que haya ciudadanos críticos. Crítico que viene, la misma palabra crisis, criterio, crítico, viene de lo mismo, ¿no? Son capaces de discernir de unas cosas y otras, ¿no? Y bueno, en el tema de la educación, por ejemplo, desde el punto de vista legislativo, todos somos conscientes de que cada partido sacaba su ley, la que le parecía oportuna según sus principios ideológicos, luego otra distinta, luego las comunidades autónomas, cada una según su ideología nacionalista o política, produciendo un caos, ¿no? En definitiva, en el niño y en el ciudadano. Eso no puede ser, ¿no? Eso no puede ser. La educación es fundamental, tenemos que tener unos criterios básicos, porque se trata de formar ciudadanos, precisamente porque no hay en los parlamentos esos diálogos, ese cambio de opiniones, ese sentido común, en definitiva, a que debemos aspirar todos. Pues nos encontramos con una educación la cual en los informes estos de PISA pues estamos pues muy mal calificados, ¿no? Ignacio, Fernando, gracias por acercar a los ciudadanos a las leyes, ¿no? Gracias por hacerlo más entendible, más fácil de explicar. Y bueno, a ustedes recuerden, hay derecho. Dice Sansón Carrasco, pero no es un autor, es un seudónimo, no pregunten por él. Son 5 autores que hacen 5 expertos en leyes, que hacen un blog. Hay derecho. Ahí búscanlo por internet. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti,